Agradecemos la presentación de nuestros adultos mayores, autoridades locales y comunitarias, organizaciones culturales, comunidades, delegaciones invitadas, medios de comunicación y ciudadanía en general. Seguimos a la Academia de Arte Danza La Choza bajo la dirección del señor Rolando Cangaza. Está con la tía. Sí, es que están con todos. Ya viene mi tía. Te llaman Ana Paula. Como segundo tenemos el ritual andino energético. Invitamos a nuestro guía espiritual Jaimito Guamán a realizar el ritual andino energético, espacio de armonización y agradecimiento a la Pachamama, al Taita Inti y a las energías que acompañan el caminar de nuestros pueblos. Alitishi, Suma Chucapanchi, Suma Capanchi Nachu. Esta tradición milenaria, en este caso del pueblo quichua Imbaya, año tras año venimos celebrando, ¿no? y siendo parte de esta tradición. Y hoy pues oficialmente hacer el lanzamiento 2026. Entonces, para invocar a nuestra Taita Imbabura, a nuestra Mama Cotacachi, a nuestra Taita Inti, que justamente el 21 de junio ocurre a las 3:45 de la mañana, de la madrugada, ocurre el solsticio de verano en el hemisferio sur. En este caso sería Ecuador.
Voy a pedir que nos demos las manos, ¿sí? De la derecha sobre la izquierda. Y cerramos este círculo de sagrado, apretadas las manos, cerramos nuestros ojos, meditamos y hacemos 4 veces fuerte por el fuego. Ahora por la de tierra, por la Pachamama. Ahora por nuestra Yacumamita. Ahora por nuestro Huayra Taita. Ahora nos soltamos lentamente la mano y nos vamos a abrazar nosotros mismos. Yo mismo me voy a abrazar. ¿Sí? Alzad las manos hacia donde nace el sol. Vamos a repetir lo que yo voy a decirlo, ¿sí? Yupaychani Taita Inti. Kausaita Karashkamanta. Sumagninata. Caraguay. Ñuka. Saraguta, Fukuchishkamanta, Chasnacacho. Nos vamos hacia el norte, hacia el elemento Alpamamita, la Pachamamita. Nos vamos hacia el elemento agua. Nos vamos hacia el sur, hacia el Chinchansuyo. Desde este lugar pues pedimos, ¿no es cierto?, mucha resistencia a nuestros hermanos bolivianos que en este momento están atravesando una crisis. Quiero invitar a los músicos que nos acompañen para hacer este cierre. Y que viva el pueblo quichua Imbaya. Vivan los señores músicos. Vivan los acompañantes.
4. Presentación artística cultural por parte de la Embajada de los Estados Plurinacional de Bolivia. Agradecemos la presencia de nuestros hermanos y hermanas de Estado Plurinacional de Bolivia, quienes nos acompañan en esta jornada de integración y de hermandad entre pueblos. Un agradecimiento muy especial a nuestros queridos hermanos de Bolivia que nos han acompañado hoy en esta celebración nuestra para disfrutar y darnos a conocer también sus tradiciones. Gracias. A continuación, recibamos con un fuerte aplauso al grupo de música Los Munras al Pachacamanta.
Nuestros pueblos han entendido que el compartir alimentos es también compartir el afecto, la gratitud y el compromiso con los demás. Cada producto colocado en la mesa representa el trabajo de las familias, el fruto de la tierra y el espíritu comunitario que caracteriza a nuestro pueblo.